Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día estamos transmitiendo un nuevo podcast que se llama Radar de Salud, donde vamos a hablar sobre todas las noticias de salud del mundo y de Perú y sobre temas súper interesantes. Soy la doctora María del Carmen Martínez, cirujano plástico, y estoy aquí con el doctor Uribe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy el doctor Alfredo Uribe, médico cirujano, médico estético y especialista en obesidad. Y el día de hoy vamos a tocar un tema súper importante, que es hablar sobre obesidad, sobre peso, obesidad, que es lo que estamos viendo mucho en estos últimos tiempos y bueno, desde hace tiempo. Porque al ser cirujanos plásticos, la paciente va a la consulta con la idea de que quiere hacerse una cirugía estética. ¿Y qué es lo que está pasando con estas pacientes? Que en realidad todos los pacientes no son candidatos para una cirugía porque va a depender obviamente del peso. En este caso vamos a ver el tema del índice de masa corporal, porque muchos pacientes piensan o creen que la cirugía es la mejor solución. Pero sin embargo, primero hay que ver el peso. Exactamente. Entonces, las pacientes obviamente son impulsivas, ¿no? Y muchas veces ellas dicen, no, yo quiero, he visto en la televisión, Mi amiga sí, se hizo, mi amiga, la doctora, salió diciendo que me puede hacer, yo he visto esa paciente, se parece a mí, la vecina quedó regia, entonces yo se quiero ser igual. comparan, exactamente, Tal ¿no? cual. Y entonces dicen, voy a sacar mi cita y voy a ir a hacerme una abdominoplastía, una liposucción, etcétera. Y cuando llegan a la consulta, nos damos cuenta de que, como tú mismo has dicho, no son candidatas para hacerse una cirugía estética. Entonces, cuéntanos cómo valoramos el tema del peso, sobrepeso, obesidad, para que todos los que nos están viendo nos entiendan. Exacto, aquí lo importante es ver el índice de masa corporal, que básicamente es una ecuación sencilla, que es el peso sobre la talla al cuadrado. Siempre hay que mencionar que el peso va a estar dado en kilogramos y la talla en metros, ¿no? Puedo medir 1,50 m, 1,60 m, 1,70 m y puedo pesar, no sé, 60, 70, 80, 90 kilos. Entonces, dependiendo de esta ecuación, siempre se va a valorar el índice de masa corporal y cuando tú estás más de 30, entonces ya tú tienes un grado de obesidad. En este caso comenzamos con un grado 1. Claro. Y obviamente para la cirugía, como tú ya lo vas a explicar más adelante, se sabe, ¿no? Y se dice de que ya el paciente ya no es candidato cuando tiene obesidad. También hay que ver que muchas personas a veces confunden, ah, no, estoy subido de peso, estoy con sobrepeso o estoy con obesidad. Creen que obesidad es todo. Y sin embargo, es ver, según el índice de masa corporal, si tienes un peso ideal, sobrepeso grado 1 o 2 u obesidad. Vamos a hacer un ejercicio para los que nos están viendo y que nos entiendan. Por ejemplo, ¿cómo se calcula? Hazme la formulita ahí para que la gente entienda. Porque esto es muy Perfecto. importante. Aquí yo tengo una fórmula que en realidad es bastante sencilla, la pueden googlear. El índice de masa corporal, ¿no? Vamos a tener el porcentaje de grasa. Súper sencillo. Tu peso, En kilos, acuérdense, tiene que ser siempre en en kilos. kilos, siempre en kilogramos. Sobre tu talla al cuadrado, Y la talla en metros. en metros. ¿Ok? Entonces, esta fórmula, básicamente lo que nos va a arrojar es una cantidad. Vamos a suponer que estamos más de 30 en esta cantidad, ya estamos hablando de una obesidad. En este caso viene la obesidad grado 1. Y para eso obviamente hay un tratamiento que no necesariamente va a ser quirúrgico. ¿De acuerdo? Bien, ahora, por ejemplo, si yo peso 85 kilos y mido 1,50 m, ¿cuál sería mi índice de masa Tu corporal? índice de masa corporal está bordeando por lo menos 37. ¿Y eso qué significa? Es ya una obesidad grado 2. Una obesidad grado 2 significa que sería candidata para hacerme No, una definitivamente cirugía no. estética. La cirugía estética, tú puedes operarte con un sobrepeso hasta 2 yo recomiendo, ¿ok? Y después, obviamente, cuando ya tienes una obesidad, grado 1 o más, ya existen diversos tratamientos. Hoy día justo vamos a hablar de un tratamiento, hay tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos, ¿no? Vamos a hablar de un tratamiento revolucionario, no quirúrgico, que se da cuando el índice de masa corporal está entre 30 o máximo 40.
Entonces, a ver, vamos a pensar un poquito. Yo soy una paciente entonces que pesa 85 kilos, mido 1,50 m, ya usé mi fórmula, ya calculé mi índice de masa corporal, sé que tengo 37 y digo rayos, o sea, acá me están diciendo de que no puedo sacar mi cita e irme de frente corriendo a hacerme la cirugía porque no soy candidata, ¿no? Entonces, ¿qué opción se le da a la paciente que está ansiosa porque realmente quiere un cambio y que de repente tú mismo acabas de mencionar, ¿no? Tratamientos no quirúrgicos. ¿Puedes comentarnos un poquito cuáles serían las opciones quirúrgicas en ese caso? Primero, en la consulta se le explica a la paciente qué es la obesidad, ¿no? Porque obviamente hay temas genéticos, hay factor obviamente dietético, y esto también tienen que tener en cuenta de que la obesidad ahora, hoy en día, ya es una enfermedad crónica. Así es. Y entonces esto también va a traer otras consecuencias, como por ejemplo enfermedades cardiovasculares, una hipertensión, dislipidemia, ¿no? Y entonces eso también va a agravar el proceso de una cirugía estética, porque ya la paciente puede entrar con otros factores de riesgo. Entonces, Bueno, es que claro, definitivamente esa paciente no va a pasar el riesgo quirúrgico, ¿no? O exactamente. sea, el cardiólogo le va a decir, oye, mira, oye, es más, muchas veces pasa que les encuentran hipertensión, les encuentran diabetes, Diabetes resistencia a la insulina. Bueno, hígado graso no es algo que se diagnostique tan fácilmente, salvo que le mandes a hacer una ecografía y ciertas pruebas y su perfil hepático. hepáticas, ¿no? Ujú. Claro, que sí son algunas pruebas que se les pide para hacer los tratamientos médicos. Pero yo te preguntaba, en el caso de estas pacientes que obviamente están con obesidad, ¿cuáles serían las opciones quirúrgicas, no estéticas? Ok. O sea, para bajar de peso. Claro, existe, por ejemplo, todo lo que es la cirugía bariátrica, por ejemplo. Ok. ¿De acuerdo? Pero yo pienso que la cirugía bariátrica está en una paciente cuando ya tiene un índice de masa corporal más de 40. Claro, Entre 30 y 40 tenemos tratamientos no quirúrgicos y siempre hay que decirle a la paciente, mira, lo mejor que puedes hacer es tu dieta y ejercicios. Sí, doctor, yo he intentado todo, yo ya he hecho dieta, he ido a la nutricionista, no bajo de peso. Perfecto, entonces también dentro de los tratamientos no quirúrgicos, hoy en día también existen las ampollas que son análogos del GLP-1. explícanos un poquito esto de las ampollas, porque yo sé que es algo que ya se está haciendo mucho. En Perú, bueno, siempre en Perú todo llega Tarde, on retard, ¿no? es Entonces, verdad. las ampollas han llegado acá, creo que después de 5 años de ya haber estado en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Pero finalmente el año pasado ya llegaron, Ya fue el ¿no? boom, están usando mucho los Exactamente. pacientes Ahora, y tienen resultados. en tus pacientes, explícanos un poquito para que la gente entienda qué son las ampollas, ¿Cómo funcionan? básicamente cómo ¿Qué es lo que funcionan, porque hacen? tampoco vamos a hablar mucho sobre temas ya muy médicos o muy científicos, porque de repente se van a enredar y se van a perder. Pero más que todo, ¿cuál es el objetivo de las ampollas? Y porque también hay mucha Y controversia sobre cuándo el se uso de pueden las usar y cuándo no se ampollas. pueden usar. Exacto, si es que hay alguna contraindicación para usarlas y si es que esto realmente sería algo recomendable en vez de una cirugía bariátrica, en este caso la manga gástrica, porque es básicamente lo que estaríamos hablando, y cuáles serían las expectativas de la paciente. Cuéntanos un poquito sobre eso. Mira, hoy en día las ampollas en realidad pueden hacer bajar de peso a un paciente dependiendo del índice de masa corporal y de cuánto o cuál es la meta que quiere llegar el paciente. Yo tengo pacientes que pueden bajar 5, 10, 15, 20, hasta 25 kilos, que es bastante. Y esto podría reemplazar a una cirugía bariátrica dependiendo de la meta de cada paciente. ¿Ok? En un mes, más o menos, ¿cuánto es lo que están perdiendo en En un mes promedio? están perdiendo entre 4 a 6 kilos. Ok, Siempre esta ampolla va con la dieta. Y si aún le agregas el ejercicio, la bajada puede ser un poco mejor. ok. ¿Ok? Explícanos un poquito en qué consiste la ampolla. Existen diversos tratamientos, pero básicamente va a actuar sobre la hormona GLP-1 y GIP, que ahorita, bueno, está el boom, el famoso Mounjaro. Y lo que básicamente va a hacer es retardar el vaciamiento gástrico. Por lo tanto, entonces la paciente ya no va a tener mucha hambre, porque el estómago se va a mantener lleno más tiempo y entonces ya no va a tener ese deseo de, ya almorcé, pero voy a picar un chocolatito o voy a picar una cosita o a las 2 horas ya no tengo nada en el estómago y tengo algo de hambre. En cambio, con la ampolla
va a ser de que tu estómago se mantenga lleno por más tiempo, también va a actuar a nivel del cerebro para decir, oye, espérate un ratito, stop, estás con el estómago lleno, entonces esto te va a quitar el hambre. Básicamente lo que va a hacer es quitarte el hambre, actúa sobre tu metabolismo, actúa básicamente sobre el tema de la insulina y entonces la paciente no tiene hambre. Entonces, lo que estamos comenzando a ver es que con estas ampollas, los análogos de GLP, le quita el apetito a la paciente. Exactamente. Y con eso, pues, la mayoría sufren de ansiedad, yo particularmente. Es que justo para eso está. Y Está para claro, quitar esa ansiedad de picar algo, del dulce, de que no me llené y entonces necesito algo más. ¿De exactamente. acuerdo? Ok. Está para eso. Y obviamente también, como va a regular tu metabolismo, va a ser de que, ¿no? Muchas pacientes dicen, ay, lo que pasa es que yo a veces soy un poco difícil para saciar y entonces tengo que comer y comer y comer. Esto regula y entonces estando llena, suficiente, digo, ok, ya me llené y listo. Si una paciente tiene que perder, vamos nuevamente el caso de los 85 kilos con 1,50 m, que estamos en un índice de masa corporal de 37, Más o menos. clasificado como obesidad grado 2. Si tiene que perder, ¿no? Aproximadamente unos 20 kilos, ¿no? Para poder llegar a un peso en el cual pueda realizarse la cirugía estética, Ujú. ¿no? ¿Cuánto tiempo tendría que usar las ampollas? Más o menos, la ampolla te dice de que con la medicación y tu dieta estás bajando en promedio unos 4 a 6 kilos por mes. Ok. Pero si aún le agregas el ejercicio, tu bajada puede ser mayor. Por ejemplo, yo tengo un paciente, varón, que ha bajado 20 kilos en 3 meses. Excelente. Entonces, el primer mes, él vio que bajó más o menos alrededor de 5 kilos. En el segundo mes ya le pudo, digamos que, aumentar el ejercicio y comenzó a bajar un poco más. Ujú. Y ahorita con los 3 meses, él de 110, ya ahorita tiene 90. Y En la, solamente 3 y meses. la verdad es que esto es espectacular, porque alguna gente dirá, oye, pero a ver, la ampolla está compitiendo con las liposucciones. No, No no, tiene no, nada que no. ver. No, señores, acá no hay competencia. Acá es mejorar realmente el estado de salud de la persona que se va a someter a una cirugía estética. Porque el que tiene la piel colgada, la va a tener colgada. Siempre. Con ampolla o sin ampolla, con bariátrica o sin bariátrica, la va a tener colgada. Eventualmente, cuando pierda todo el peso que tiene que perder, tendrá que hacerse la abdominoplastía. O si no, fajarse como chino, ¿no? En Japón, por ejemplo, no los cortan, solo los fajan. Así es. Pero eso es un desastre, ¿no? Porque imagínate, todas las pacientes que vienen con su colgajo ahí, con los hongos, con ni siquiera pueden limpiarse, es un desastre. Entonces, no es competencia. Acá lo que se trata de hacer es llegar a un estado en el que la paciente o el paciente estén en su mejor condición óptima, por decir así, para que entren a la cirugía no solamente con el mejor peso, sino con la mejor situación de salud. Exacto. Aquí en realidad lo que el paciente tiene que entender de que estamos tratando la obesidad, ¿ok? Así es. Que obviamente la liposucción no es un tratamiento para obesidad, es un tratamiento Correcto. para mejorar la forma del cuerpo, ¿no? Así es. Entonces aquí lo que estamos tratando es de mejorar la obesidad, en todo caso, el peso. Yo tuve una paciente hoy día, no sé, no me acuerdo si fue hoy día fue, sí, que fue a consulta y bueno, es una paciente que tiene obesidad grado 1, está en 32 su índice de masa corporal Ujú. y le dije, ¿no? Y le dije, y creo que tú también la viste y le dije, tú deberías bajar de peso para que tengas condiciones óptimas para hacerte una lipoabdominoplastía, ¿no? Porque ella me dijo, yo quiero hacerme una lipoabdominoplastía con transferencia de grasa al glúteo. Yo le dije, bueno, primero deberías perder el peso, ponte las ampollas, yo asumo que en 3 meses ya podrías estar lista Exacto. para tener las mejores condiciones para tu cirugía. Y se queda mirándome, medio asustada, y me dice, pero se me va a ir toda la grasa y yo la quiero para mi glúteo. O sea, realmente tú te pones a pensar que los conceptos que a veces tienen las personas en la cabeza son totalmente diferentes a la Totalmente. realidad, ¿no? Entonces, a ver, no es que de repente te vas a quedar sin absolutamente nada de grasa, pues algo de grasa vas a tener. Lo- Y esa pequeña cantidad de grasa ya se puede moldear con una lipo y esa pequeña cantidad de grasa poner el glúteo. Y por último, si quieres mucho más volumen, bueno, te pondrás una prótesis, ¿no?
Bueno, pero además, también tienen que entender de que hay grasa intraabdominal, que obviamente eso no se toca con una cirugía estética, ¿no? Y hay obviamente la grasa que sí se puede sacar en una lipo. Lo que generalmente disminuye es la grasa intraabdominal con el tratamiento de obesidad, ¿no? O sea, sí va a tener su grasa para su lipo, así que con eso no hay ningún problema. claro. Ahora, un punto importante es que tú has mencionado de que las ampollas, en este caso vamos a hablar de Mounjaro, porque es la que estás usando actualmente en el protocolo para los pacientes de bajar de peso, ¿ok? Entonces, el Mounjaro, tú has dicho que se usa en pacientes que tienen índice de masa corporal entre 30 y 40. Exacto. ¿Qué pasa con los que están un poquito menos? De repente están entre 26, 27, 28 y tienen algunos kilos de más. Claro, lo que pasa es que también se puede usar, no solamente se usa para el tema de obesidad, en realidad también se usa para el tema de la bajada de peso, porque también, según el índice de masa corporal, hay sobrepeso grado 2, que no dicen, ah, no, pero yo no me quiero operar, ¿no? De una cirugía estética, pero sí quiero bajar de peso. Entonces, lo que también deben de entender de que esto va acompañado con la dieta. ¿Qué quiere decir? Que a veces me dicen, sí, lo que pasa es que yo a veces hago dieta, pero no bajo. Ellos creen que dieta es dejar de comer. Y esto no, porque si prolongas el ayuno, entonces sale el glucagón, hay mayor glucosa y peor es. Entonces la idea es que con la ampolla aprendas a comer. Yo siempre le digo al paciente, no es que tú te mueras de hambre, es que tienes que aprender a comer, ¿no? Y tienes que saber los carbohidratos, que es lo que más te engordan, ¿no? El dulce, el arroz, las harinas, ¿no? Entonces todo eso tienes que aprender a comer. Sí existe, obviamente, el tratamiento, ¿no? Generalmente obesidad, pero tengo también varios pacientes con sobrepeso grado 2 que dicen, yo también quiero bajar de peso. Yo siempre, no sé, mido 1,70 y peso ahorita 75 kilos, pero yo siempre peso 70. Perfecto, ponte tu ampolla, vas a ver que en un mes probablemente llegas a tu meta, que es lo que quieres, le pones ejercicio y sigues para adelante y te mantienes. Bien, entonces, bueno, yo voy a hacer una confesión y yo me he puesto una ampolla. Y bueno, y sí, es Y entonces así. cuéntanos, ¿cómo te fue? Bueno, ¿Qué yo me puse la expectativas ampolla. Mira, yo te tenías? voy a decir por qué yo me puse la ampolla. Bueno, en realidad tú me la pusiste. Yo me puse la ampolla porque, bueno, después de haber tenido 2 hijos, y obviamente yo subí 25 kilos en cada uno de mis embarazos, ¿no? Yo he bajado de peso, pero todavía siempre he sentido que me quedaba con alguna grasita, por más que todo el mundo y las pacientes me dicen, ay, pero la doctora es tan delgada, que no sé qué. Yo sentía que tenía grasa acumulada todavía en el abdomen, ¿no? Sobre todo en la parte de la zona abdominal y que se me hacía muy difícil y tú eres, digamos, que me das credibilidad de que yo hago ejercicio. O Ajá. sea, realmente hago ejercicio y que creo que es el problema de muchas chicas que tratan de cuidarse, ¿no? Hacen ejercicio, hacen dieta. Yo, como decíamos justamente antes en el vivo, no como arroz, ¿no? No como papa, no como camote, no como yuca, no como fideos, casi nada. Te cuidas O bastante de los sea, carbohidratos. realmente trato de no comer casi nada de carbohidratos y aún así yo Es difícil. sentía que todavía tenía esa grasa y a pesar de los ejercicios no podía perderla. Entonces ahí fue que dije, bueno, hagamos el experimento, porque yo, a ver, pesaba 65 kilos y mido 1,63 m y era como que tenía 3 kilos de sobrepeso que no los podía perder y ahí fue que Haciendo de decidí todo. y ahí decidí ponerme la ampolla. Y yo les cuento mi experiencia personal, ¿no? Porque dicen, ay, pero la ampolla. Y todavía hay gente que sí, porque si uno ve en redes y comienza a escuchar mucho que hay efectos secundarios. Justo has tocado un tema importante. Ujú. Siempre que llega un paciente, hay que evaluarlo. ¿Por qué? Porque ahí a veces en las redes se coloca la ampolla y sí, que mira, que todo bien. A ver, esto es una medicina, ¿de acuerdo? No es algo que te puedas inyectar a libre albedrío. Entonces, la idea es primero evaluar al paciente y hay que enviarle unos exámenes. ¿Por qué? Ujú. Porque tenemos que ver cómo está su hígado, tenemos que ver cómo está el páncreas, tenemos que ver cómo está su glucosa, sus riñones, porque obviamente si tú te automedicas, de repente te puede hacer un daño.
Entonces la idea es primero que pasen una consulta, que sean sus exámenes auxiliares y dependiendo de eso vamos a saber si este paciente es buen candidato para que se pueda colocar la ampolla. Y también yo les doy una dieta a seguir, ¿no? No es una dieta súper estricta, no es una dieta que te vas a morir de hambre. La idea es aprender a comer, porque tampoco te vas a volver, pues, digamos, dependiente de la ampolla. Es bajar el peso o llegar a la meta que tú quieres y después te tienes que mantener con tu misma dieta. Claro, yo justamente iba al tema de los side effects, o sea, de los efectos Efectos secundarios, adversos. porque sí en redes hay mucha gente que comenta de que se le hace imposible los primeros meses, que el apoyo es horrible, que necesitan apoyo psicológico, que a veces es traumático. Y la verdad es que yo bajé 3 kilos, usé la ampolla un mes, solamente un mes, ¿no? Y la verdad es que me fue súper bien. Ahora, yo sí soy consciente de que le agarras asco a la comida. O sea, ya es un tema de que simplemente ves la comida y dices, Estás llena viéndola. no quiero, gracias, ¿no? Y cuando comes, porque justo tuve un viaje y ya no pude seguir por eso, porque tuve el viaje, solamente nos daban carbohidrato. Y cuando comía el carbohidrato, me sentía mal. O sea, prefería no comer o de repente solamente agarrar proteína. Exacto. Y la proteína me comía un pollo. O sea, había fideo, había pollo, pollo. Chau fideo, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de que era lo único que había como de sustento para la proteína, era el carbohidrato, no había otra cosa, prefería no cogerlo porque obviamente sabía que me iba a caer mal, ¿no? Entonces, y si no lo comía, me sentía bien. O sea, simplemente me sentía mal cuando comía lo que no debía, ¿no? Entonces, yo a veces escucho mucha gente que dice, no, pero es muy difícil mantenerse realmente con la ampolla porque los efectos secundarios son horribles, no los soportas, claro, porque la gente tiene que entender justamente lo que tú decías, ¿no? Que la nutrición es básica De y todas maneras. fundamental para evitar tener los efectos secundarios. Caso contrario, pues obviamente estás haciendo un desarreglo total y por eso es que dicen, no es un tema de que vas a la farmacia y dices, dame la ampolla, Me la me pongo clavo la ampolla y y ya como lo que está. quiero. No, tienes que Exacto. aprender a comer. Claro, yo ya tenía Hábito. digamos, hábito, régimen, pero digamos que sí. Y bueno, y yo perdí 3 kilos. Justamente perdí los 3 kilos que quería perder. Y después de haber dejado la ampolla, realmente, bueno, he recuperado uno. Voy a decir que sí he recuperado uno, porque, bueno, Entonces continuaremos otra vez con la ampolla. sí, me la voy a volver a poner. Y es más, has traído la ampolla. Sí, ahora vamos Vamos a a colocarla. enseñarles ¿Cómo para colocar que la vean ampolla? cómo es, cómo se coloca, porque finalmente, a ver, la ampolla viene para 4 En realidad semanas. una ampolla viene para 4 dosis. La Ujú, dosis se pone semanalmente, por eso te correcto. dura un mes. Y la idea es que siempre en este mes tengas una visita periódica para ver que no haya efectos adversos y justo el tema que habías tocado de efectos adversos. En realidad en el mercado hay muchas presentaciones. Yo con los pacientes que tengo y con el Mounjaro, porque a diferencia de otras medicinas, ¿no? Que solamente tienen el GLP-1, el Mounjaro tiene dos hormonas, ¿de acuerdo? O análogos de dos hormonas. Por lo tanto, los efectos adversos son mínimos, ¿ok? Eso es lo bueno de este medicamento. Y la idea es que siempre se tiene que llevar acorde con la dieta, porque como tú bien mencionaste, generalmente tienen que salir los carbohidratos de la dieta y eso lo tienen que suplir por más proteína, porque de eso es de que se va a alimentar tu cuerpo. Y también otra cosa que siempre cuando veo a un paciente y me dice, pucha, no, doctor, ¿y ahora cómo hago? Generalmente en los varones, porque le digo, mira, tu dieta y cuando tú estás con el tratamiento, no puede haber alcohol, ¿ok? Porque obviamente el alcohol se va a metabolizar, se va a convertir en un carbohidrato adentro y vas a sentir de repente algún malestar. Entonces la idea es siempre tener tu dieta bien dirigida cuando tienes el tratamiento. Claro. Bueno, en el caso de alcohol no, yo no tomo alcohol.
Pero sí, o sea, el tema de la alimentación, que Es fundamental. es básica y fundamental para esto y para que después no digan, ay, me cayó mal, porque también he tenido pacientes que me dicen, ay, pero a mi hija se lo dieron y le cayó súper mal, y no es que te cae mal, Si no sino es lo que comas después. exacto, es como que si tú no regulas la parte alimenticia, pues obviamente vas a chocar con los efectos de la ampolla, ¿no? Entonces, Claro, tiene que ir de la mano muéstranos, una con la otra. sí, muéstrale al público, es muy Listo. importante Acá le hemos que traído, acá le vean, hemos sí, traído. hemos traído una ampolla para que la vean y vamos a hacer, bueno, ya que A ver, yo he decidido que voy a continuar porque con el tratamiento. quiero perder unos cuantos kilos más y entonces, sí, me lo voy a aplicar, me lo voy a aplicar ahora para que lo vean. Bueno, en primer lugar, lo que tienen que saber es de que esta ampolla se mantiene en una cadena de frío, Correcto. ¿ok? Tiene que estar refrigerada entre 2 a 8 grados más o menos, ¿ok? La gente, perdóname, la gente la puede guardar en la su misma refrigeradora. refrigeradora de comida. Sí, No no es hay que ningún necesite problema. tener una refrigeradora Especial, aparte. no. Ok, perfecto. En la puerta de la refrigeradora no pasa absolutamente nada. Ok, maravilloso. ¿Ok? ¿Estás lista? Sí, quiero que les enseñes primero cómo se dosifica, para que vean que no es algo tan complicado realmente. A ver, aquí podemos hacer un zoom pequeñito para que puedan ver ahí la ampollita. Perfecto. Mangiaro 2.5 miligramos. La dosis viene en 0.6 mililitros. ¿Ok? Vamos a poner unos guantecitos para poder armar la ampollita. Y en realidad, su uso es bastante sencillo. ¿Ok? Sí, realmente es una inyección chiquitita. O Es sea, un- es un lápiz. es una pequeña agujita. Si es que hay pacientes, por ejemplo, que son insulino dependientes y ya saben Ellos cómo saben. aplicar el lápiz, es exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, acá tenemos el lápiz, ¿de acuerdo? Se destapa, parece en realidad un plumoncito. Tenemos acá un poquitito de alcohol. Siempre se va a limpiar la zona donde vamos a colocar la aguja. Es una aguja totalmente nueva. Las agujas vienen con la ampolla, o sea, De no es todas que maneras. tengan que comprarlas por fuera, sino que vienen con la ampolla. Y obviamente en la parte inferior, ahí se carga la dosis. ¿Ok? ¿Estamos listos? Más o menos. Ok. A ver. Yo soy conejillo de indias, number 2. No, ya me le he puesto antes, así que no hay ningún problema. Listo, entonces... Siempre en la zona del abdomen. Siempre en la en zona la del parte abdomen, abdominal. ¿sí? Generalmente a los lados del ombligo, de preferencia, Ujú. ¿ok? Ok. En donde obviamente hay un poquito más Un poquito de chanchito. Un poquito de eso, chanchito. exacto, de grasita. Ok. Vamos a limpiar un poquito aquí, en donde vamos a aplicar, con un Si poquito de alcohol. lloro. Por favor, no grites para que no asustes al público. No. Vamos a introducir un poquito. Eso es. Y cuando ya está cargada, ¿Ni se sintió? perfecto. ¿Salió? ¿Ya está? Pues Listo. no sentí absolutamente nada. Ya estamos. No Eso es sentí todo. absolutamente nada. Mira, que fue la aplicación más rápida que me había puesto en la vida, porque creo que la primera vez que la puse sí me dolió un poquito, pero ahora, mira, nada, así de simple. Y no te toma, pero ni 2 segundos. O sea, Es cargar. súper rápido. Lo único que, claro, en la primera consulta, sí, Alfredo te enseña a cargar, ¿no? La ampolla, cómo regular la dosis y nada, de ahí es simplemente ponerle la agujita y tú mismo te la puedes aplicar. Tenemos varios pacientes incluso que ya se las han llevado a provincia, Así es. incluso pacientes de otros países que han Han venido viajado a a llevarse llevárselas la ampollita. desde acá. Bueno, no sé exactamente por qué, no sé cómo son las regulaciones en los otros países, pero claro, esto es una medicina y sí tiene que ser medicado y obviamente estar en contacto con el paciente, ¿no? Porque Sí, es súper importante. Justo bien lo has mencionado, los pacientes siempre que vienen de provincia o que se van al extranjero, siempre tenemos una videollamada para ver cómo va, para ver cómo le fue, qué síntomas ha tenido o algo por el estilo. Sinceramente, yo considero que más o menos el 95-98% de los pacientes no tienen reacciones adversas con este medicamento, ¿ok? Lo otro importante, doctor, ¿qué es lo que voy a sentir? ¿Y cuándo o a partir de cuándo lo voy a sentir? Generalmente
a partir del tercer o cuarto día, ya el paciente, digamos que tiene menos hambre. Y como pacientes me dicen, ¿sabe qué, doctor? Yo hago ejercicio, después del gimnasio vengo y me quiero comer todo. Ok, entonces lo que vas a hacer ahora con la medicina es, te vas a comer una fruta o dos antes de ir al gimnasio. Listo, Santo Remedio me dice, doctor, he hecho ejercicio Claro. y listo, ya no tengo hambre. Yo particularmente, yo recuerdo que recién a la semana comencé a sentir la pérdida de apetito. Es más, la primera semana me acuerdo hasta que jugábamos y decíamos, uy, la medicina no me hace efecto, no sé nada, no pasa nada, esto ni la medicina puede conmigo, Dios mío. No, a la semana sí, ya comienzas a sentir ese como asco a Ese la rechazo, comida, ese rechazo. exacto, sí. Pero la Bueno, verdad es que te sientes súper sano, o sea, es como que antes esos impulsos de necesito comer carbohidrato, esa ansiedad. te Te lo quita la ansiedad, quita por completo tal y cual. es realmente maravilloso. Bueno, yo creo que fuera de eso, ya de ahí cuando las pacientes terminan de perder el peso y realmente si son constantes, lo De logran. todas maneras. Y de ahí ya son candidatas perfectas para hacerse su lipoabdómino, bueno, la cirugía que quieran realizarse, ¿no? Exacto, porque también estás sacando todos los factores de riesgo que puedas tener en una cirugía. Entonces ya prácticamente Claro. la paciente está limpia para que pueda Claro. operarse. Hay algo muy importante, y ya para finalizar un poquito, rescatar, digamos, conceptos que yo creo que tienen que quedar claros, ¿no? Lo primero es siempre, antes de querer hacerse algún procedimiento estético, sobre todo corporal, ¿no? Mirar tu peso, tu Tu índice de estatura, masa corporal. porque, como hemos dicho, la obesidad es una enfermedad y es una enfermedad que atrapa varias cosas: hígado graso, resistencia a la insulina, diabetes, hipertensión, aterosclerosis. Puede ser que tus arterias se están llenando de grasa y tú no lo sabes y vas a la cirugía y te infartas y después le echas la culpa a la Al cirujano, cirugía. así es. Entonces, no es así. Hay que tener salud. Una de las cosas que yo siempre les pregunto ahora a las pacientes y que siempre la respuesta es negativa es cuántas veces al año te haces un chequeo médico. Y la verdad es que la mayoría me dice, no, hace 5 años no sé nada, No voy a 10 ningún años no sé lado. nada. Es verdad. Nunca se hacen chequeos médicos. Y esto es algo que también es importante, ¿no? Fuera de saber tu peso, tu talla, tu índice de masa corporal, etcétera, tienes que saber, por ejemplo, cuánto tienes de hemoglobina, ¿no? Porque también es un punto súper importante antes de someterte a una cirugía estética. Y eso también es un punto importante. Si estás pensando que te vas a operar de una cirugía estética, tienes que tener una buena hemoglobina. Entonces, ok, me voy a poner la ampolla, voy a perder peso, voy a bajar 10, 15 kilos, pero no me puedo anemizar. Entonces tengo que Exacto. hacerme chequeos periódicos durante estos meses para ver que mi hemoglobina se mantenga buena. Y si no, tendré que tomar suplementos o inyectarme hierro o ver de qué manera la levanto. Porque acá en Lima, sobre todo en Lima, hay mucha anemia en mujeres, Bastante. ¿no? Hay Más en muchas. mujeres. Sí, o sea, claro, si vienen pacientes de la sierra que viven en altura, obviamente sus hemoglobinas están volando, ¿no? 15, 16, 17, pero las que viven a nivel del mar siempre están anémicas. Entonces, hay que darle suplemento adicional, obviamente, al uso de las ampollas. ¿Algo para finalizar? Una anécdota. Justo vi una paciente y yo creo que aquí hay muchas que se pueden identificar. Me dice, yo quiero poner el tratamiento, pero doctor, yo no como proteínas porque yo no como carne. Por- Porque yo soy Esas son las vegana. veganas, las Ah, veganas. porque yo soy vegana. Ok, para eso existen suplementos, obviamente, Pero de también hay proteína. proteína vegetal. También, exacto, por eso, ahí justo eso iba. Existen los suplementos proteicos que son de origen vegetal y con eso es más que suficiente. En claro, primero, cualquier paciente que desee bajar de peso, ¿no? Ya sea por obesidad o sobrepeso, primero es pasar una consulta, ¿no? Según el protocolo, realizarse sus exámenes auxiliares para ver que todo esté bien. Siempre esta ampolla va con supervisión médica. Una vez que logras el peso o la meta que tú quieres, eres libre en realidad del medicamento y todos felices porque también, como bien mencionaste, vamos a quitar todas las otras enfermedades que vienen con la obesidad.
Maravilloso. Bueno, yo creo que hemos recorrido un amplio espectro de lo que es pacientes, bueno, hombres y mujeres que quieren someterse a cirugía estética, pero antes hay que pensar en su salud, Su salud. y sobre todo a bajar de peso y saber que es una excelente alternativa a la cirugía bariátrica. De todas maneras. De todas maneras. Bueno, soy la doctora María del Carmen Martínez, cirujano plástico, y estoy con el doctor Alfredo Uribe. Y gracias por habernos visto el día de hoy. Ya nos vemos.